Todos, buenas tardes, desde la Divina Buenos Aires, Diana. Hola, ¿cómo colega estás? y amiga, y yo, Adriana. Tal como habíamos anunciado, hoy vamos a comenzar una serie de videos. Ay, hay que remontar esto, chicos, porque vamos a hacer una revisión crítica, por lo menos del último proyecto que anda, habrán visto en noticias periodísticas y demás, Sí. claro, que sale del Ministerio de la Producción, al que tuvimos acceso, como tantas otras personas, pero nosotros, ¿qué se nos ocurrió? Hacer una revisión, ¿vieron? Con el peine fino que usamos para los chicos. Bueno, con esto igual queremos aclarar que este trabajo crítico no implica, nos damos cuenta que este no es el proyecto consolidado, pero sí es uno que está como base. Es nuestra opinión jurídica al respecto Además, del borrador que tuvimos acceso, que esperamos que sea modificado, que sea perfeccionado, que escuchen a la sociedad civil, que escuchen a la industria, que escuchen a quienes venimos estudiando y trabajando en este tema. Entonces, queda hecha la aclaración, esto va sobre todo puede que lo esté viendo un funcionario, un legislador, especialmente del Ministerio de la Producción, que es de donde sale este proyecto. Entendemos y nos damos cuenta que no es el consolidado y que lo han abierto a la discusión. Bueno, ya que lo han abierto a la discusión, nosotros vamos a aprovechar. Bueno, entonces, es una ley extensa, o un proyecto de ley extenso, pero siempre la lectura de una ley empieza por su título. El título de una ley, el nombre, podríamos decir así, porque es un nombre, no es algo caprichoso. Integra la ley y nos está diciendo ya qué sector de la realidad pretende regular. Cualquier tipo de ley. O sea que no le ponemos nombres poéticos, que son muy lindos, o literarios a las leyes, más allá que pueden estar mejor o peor escritos esos títulos, esos nombres, sino que ya el nombre nos va diciendo cuál es la materia que se pretende regular o que se regula con esa ley. Eso está en el título, que ahora lo vamos a analizar. El nombre, acuérdense, el título es como yo me llamo Adriana, bueno, la ley se llama así. Ahora vamos a ver cómo se llama y por qué. Y en el artículo primero, que siempre van a encontrar en las leyes, que es objeto. ¿Qué significa objeto? Tiene un sentido lógico, cualquiera lo puede entender. Es esa materia regulada, ese es el objeto de la ley, o de cualquier ley, y ahí se despliega, podríamos decir, un desarrollo de ese título que nos anunció de qué se trataba el asunto. Y esta ley se llama El proyecto de ley es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en la Argentina. Bueno, presten atención a eso, porque esta ley, aparte que nos anuncia que es un marco regulatorio, bueno, y todas las leyes al final son un marco regulatorio, pero pongamos, ¿de qué de la industria? Pero no de cualquier industria, no de la industria en general. Acá viene el primer problema. Del cannabis medicinal, dice, y el cáñamo industrial. O sea que parece que son dos objetos distintos. Pareciera, por lo menos está separado en el título. Claro, cannabis medicinal y cáñamo industrial. Entonces lo primero que tenemos que pensar o empezar a analizar, ¿qué quiere decir cannabis medicinal y cáñamo industrial? ¿Será posible regularlos en una misma ley? Porque las regulaciones implican consecuencias jurídicas. ¿Será que son un objeto que puede juntarse de manera Más allá que nosotras preferimos como usos terapéuticos o usos medicinales de la planta de cannabis y no el cannabis medicinal. Pero bueno, vamos a tratar de dilucidar un poquito esto, que si vienen viendo nuestros videos se van a dar cuenta cuánto esfuerzo hacemos en diferenciar lo que llamamos marihuana, popularmente, de lo que llamamos cáñamo industrial. Entonces un poquito por ahí va la cosa. Entonces yo quisiera anunciar por lo menos nuestra tesis fundamental respecto de una crítica. Creo que da una herramienta buena, modestamente, venimos estudiando esto hace mucho, para criticar no solo este proyecto, sino cualquier otro que se haya presentado, se vaya a presentar, o en este caso este. ¿Por qué lo decimos? No porque se nos ocurre meramente, sino porque nos damos cuenta que lo que llamamos cannabis fiscalizado, no quiero ponerle la palabra psicoactivo porque puede dar origen a confusión, lo que llamamos cannabis fiscalizado o popularmente marihuana, resulta que es un cultivo fiscalizado por el sistema internacional y sus productos y derivados
son también fiscalizados, pero claro, fiscalizados en tanto estupefaciente de la lista 1 de la primera convención. Esa es la característica de la marihuana, vamos a decirlo así. Cuyo único fin lícito Exacto. para las convenciones es el fin medicinal y de investigación científica. O sea, cualquier sustancia, sea natural, sintética, materia vegetal o todo eso junto, mientras esté clasificada, sea en la primera convención, sea en la segunda sobre psicotrópicos, sea en la tercera sobre precursores, lo que nos está diciendo es que esas sustancias, vamos a ponerlo así en líneas generales, pueden ser plantas también, tienen un régimen, gente que es que la expresión de la policía del planeta, porque es el régimen internacional de control de sustancias fiscalizadas justamente. Entonces, pueden usarse para el fin medicinal en principio únicamente, claro, pero se pueden utilizar, se pueden cultivar, como pasa con el opio, con la cannabis, marihuana, dentro de ese sistema, no de otro. Y como lo dice el mismo sistema, que en el caso de la planta de cannabis psicoactivo o marihuana, se refiere al régimen del opio. O sea, Exacto. Las mismas convenciones ya te lo dicen como te... Entonces vamos a separar el primer objeto de esta ley, que nosotros pensamos que no es correcto poner un I, porque en realidad es un O, ¿me entienden? Porque una cosa es una cosa y la otra, y vamos a ver la diferencia. Y ese error de base de poner en una misma normativa las mismas consecuencias jurídicas para dos, podríamos decir, bueno, industrias que son muy diferentes, ese es el primer y gran error de base que suelen repetir todos los proyectos. Y mientras repitamos eso, no vamos a regular bien. No vamos a regular bien, porque le estamos dando las mismas consecuencias y el mismo régimen a dos objetos que son muy diferentes, por más que hablemos siempre de la misma planta, etcétera, etcétera. Sí, la confusión viene que es la misma especie, cannabis, Claro. equivalen ambas, o sea, por ser la misma especie, con el potencial de realizar productos terapéuticos, medicinales y demás. Ambas. Pero ambas. Bueno, la misma especie, Exactamente. pero al haber sido diferenciada jurídicamente en las convenciones, una como estupefaciente, Fiscalizado, único, ilícito, un régimen muy medicinal, estricto, sí, claro. investigación científica, y la exclusión del cáñamo, donde no hay una limitación de su uso, puede ser para cualquier uso industrial, Claro. y hortícola. Entonces, Incluso para una industria medicinal, si fuera el caso. Claro, pero resulta que no es de base estupefaciente. Ni el cáñamo, artículo 28.2 de la Convención Primera, que está excluido, como bien decís, Diana, es un cultivo fiscalizado. No lo es. Nunca se olviden de eso. La marihuana, para llamarlo como lo llamamos popularmente, es un cultivo fiscalizado en la primera convención, por eso da un régimen si el Estado permite cultivarlo, porque podría prohibirlo también, para fin medicinal, y toda una estructura que da la primera convención en tanto estupefaciente fiscalizado, estrictamente fiscalizado, y el cáñamo de uso industrial que no está en ese régimen. Entonces ahí viene el primer y gran problema. Entonces, Diani, a ver, como para hacer la diferencia bien, porque no nos gusta hablar de cannabis medicinal, aunque entendemos que se refiere al regulado. sí, que también ¿Cómo lo podríamos está llamar así. mejor? Como lo llama la convención, que reconoce que es una planta de cannabis sativa L, pero ¿en qué hace la diferencia? En la psicoactividad o el principio activo en realidad, que es el THC, que fue fiscalizado en la segunda convención. Entonces lo que Bueno, pero cuando estábamos en la primera, ya estaba fiscalizado el cultivo y le dieron un régimen similar al opio. Sí. Bueno, y también se puso, ahora no, al cogollo, a todas las cuestiones, las partes de la planta, la lista Es lo que 4 de la conocemos ONU. como cannabis psicoactivo. Exactamente. Vamos a decirlo así mejor, que medicinal. Sí, Aunque entendemos que el fin medicinal es el único que admite el sistema internacional. Pero la característica es que es fiscalizado. Bien, ¿y qué pasa con el cáñamo industrial, que llamamos industrial? Bueno, eso es lo que popularmente se llama hemp o Hanf, en alemán lo van a ver todo el tiempo en la industria, porque el cannabis el cáñamo es una industria. ¿Y qué característica tiene?
Niveles muy bajos de este THC, sustancia clasificada de la lista 1. Y precisamente su cultivo y su forma, el fin es no está fiscalizado. Y no está fiscalizado. No está sujeto a ninguna autoridad internacional, a ningún sistema internacional, lo que nos parezca ese sistema. Entonces, el marco regulatorio del cannabis medicinal lo tenemos en Argentina. Sí, que además primera convención es otro dato que no se cae en cuenta de que ya hay una regulación para el fin medicinal del cannabis psicoactivo. Sí, más allá que podemos criticarla, pero sí, y mejorarla presumiblemente. Y sería, ese marco regulatorio sería la primera convención, la segunda lo pertinente, la ley 17818 y la 27350. ¿No les gusta? Cámbienlo. Bueno, la convención no se puede cambiar. La 17818 no hace falta, pero podrían hacer un régimen mejor, claro, aparte que la 27350. Y el cáñamo que llamamos industrial, si bien industrias pueden ser las dos si la hacemos en escala, es lo que llamamos hemp y que tiene fines industriales enormes, incluso el medicinal, pero que claro, no está fiscalizado. Que es lo que conocemos, la de fibra, semilla, alimentos, biocombustibles, bioplásticos. Claro. Precisamente toca muchas industrias y ese es el fin industrial. No tiene nada que ver con la primera convención ni con la segunda convención. Exacto. No tiene que regirse por una agencia particular ni por la licencia. Tampoco. Ya vamos a entrar a todo ese tema cuando avancemos con la ley. ¿Cómo vamos con el tiempo? 11 minutos. Bueno, esta es la primera bomba que tiramos. No mezclen, una cosa es una cosa, la otra es la otra, y no se trata solo de una cuestión de que es una cosa u otra, sino que son dos regulaciones jurídicas, internacional una casi completamente, la otra no tanto, en algún punto sí, pero no tanto, ya vamos a hablar en qué puede ser relevante en lo internacional. Y el cáñamo no está fiscalizado, el cáñamo en ninguno de sus derivados es un estupefaciente. Y si mezclamos, es como si pusiéramos una regulación pesadísima y hasta cognitiva para una planta y una industria que nada que ver con eso. Que debería caer bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, como cualquier otro cultivo industrial. Exactamente. Bueno, entonces, el artículo primero, para terminar por hoy y que vayamos asimilando todo esto, tenemos para un montón de videos, prepárense. Desarrolla ese título, que decimos que está mal no como título, sino por la mezcla. Y dice justamente que el objeto de esta ley es establecer un marco regulatorio para todo lo que sería el cultivo, la producción, la comercialización, dice, de la planta de cannabis, sus semillas, productos derivados, pero ahí tenemos el primer problema, afectados al uso medicinal. Si es solo afectado al uso medicinal, estamos hablando de psicoactivo. Y si estamos hablando de psicoactivo, ya les dije cuál era la regulación. Y si no les gusta la 27350, que es bastante mala, y bueno, hagamos una regulación como corresponde. Pero estamos hablando del fin medicinal único, del psicoactivo. Y si mezclamos, como dice acá, afectados al uso medicinal y al uso industrial, bueno, esa es la expresión de la confusión. Esa es la expresión de la confusión. Dejamos planteado el tema, dejamos planteado el asunto, y nuestra primera y básica crítica, que no es una crítica más, sino que es una cuestión fundante. Si arrancamos así, están mal los cimientos, no entendemos bien qué estamos regulando. ¿Y seguimos en la próxima? Porque esto recién empieza, como yo digo. Sí, bueno, ¿algo más? No, es como vos decís, si la piedra fundante está mal, lo que deriva de eso está mal. Entendemos la confusión, entendemos que es difícil porque ya está instalado el tema de cannabis medicinal en la sociedad, en el debate público, pero precisamente las convenciones, las leyes son los que nos marcan el camino, por dónde tenemos que ir, y ese es el espacio de lo que llamamos la soberanía legislativa local. Claro, pero no sucede en el vacío, y somos parte también de un sistema internacional, y eso también es ley para nosotros. Así que nada, agradecemos que se tome con la seriedad y que esté en agenda el tema cannabis, cáñamo y demás. Vamos a hacer varias críticas al respecto porque no son solamente los usos medicinales de lo que vamos a hablar al final, pero hagámoslo bien. Argentina no es una isla y podemos aprender de las experiencias de otros países, sobre de todo los las errores, regionales, ¿verdad? Sobre todo las regionales. Así bueno, dejamos acá entonces, nos vemos la próxima.
Hasta pronto.